Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a estar hablando acerca de lo que viene siendo la estenosis aórtica. Bueno, los integrantes son Ariane Denise, Arodanaí, Valeria Alessandra y mi persona, Rocío Michel. Entonces, vamos a empezar definiendo un poco lo que significa estenosis aórtica. Básicamente, esta es una afección en la válvula aórtica, que esta es la que va a llevar la sangre el flujo sanguíneo desde el corazón hacia la aorta. Lo que va a pasar es que esta válvula va a estar ya sea estrecha o va a estar rígida. Entonces la sangre ya no va a pasar con la misma fluidez con la que pasaba antes. Entonces el paciente va a empezar a presentar lo que son los siguientes síntomas, como lo viene siendo el dolor en el pecho, la dificultad para respirar, los desmayos, los mareos, o también en casos graves, pues insuficiencia cardíaca. Ahora vamos con el avance científico. En este, pues nosotros vamos a presentar lo que viene siendo el implante percutáneo de la válvula aórtica en pacientes con anillo aórtico extra pequeño. Aquí tenemos el TAVI. El TAVI básicamente es el implante transcatéter de la válvula aórtica, donde se realiza un procedimiento, el cual, o sea, este es un procedimiento mínimamente invasivo que lo que hace es que va a reemplazar a la válvula aórtica enferma por estenosis aórtica, reemplazándola con un nuevo implante de válvula aórtica. Entonces, a diferencia de lo que viene siendo una cirugía tradicional o convencional, el TAVI no requiere de abrir el tórax y tampoco requiere de detener el corazón, sino que lo que se hace es que se va a introducir en la arteria femoral un catéter en el cual dentro de este va a estar ubicada esta nueva válvula aórtica y se va a llevar desde la arteria femoral hasta lo que sería el corazón. Bueno, aquí tenemos dos válvulas aórticas en las cuales nosotros pues tenemos la válvula autoexpansible que vendría siendo la SEP. Esta básicamente al llegar al corazón, al lugar donde tiene que ser implantada, ella solita se va a abrir. Pero en la balón expansible, básicamente esta requiere de un balón para poder expandir. Este procedimiento es relevante para aquellas personas que tienen un anillo aórtico, ya sea pequeño o extra pequeño. Bueno, en este caso, esta cirugía, al ser mínimamente invasiva, tiene más beneficios que los que tiene una cirugía convencional, debido a que en la cirugía convencional hay más complicaciones, como lo vienen siendo el mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de accidente cardiovascular y también mayor riesgo de una afección conocida como mismatch protésico, que básicamente este es cuando la válvula implantada no se adapta al tamaño del anillo. Entonces, se dice que el TAVI es pues la opción más eficiente, es la opción más segura que tienen los pacientes, aparte de que hay menos complicaciones y que el mismatch es menos frecuente. Ahora vamos con el estudio realizado. Se realizó un estudio multicéntrico, observacional y retrospectivo donde se incluyeron a 150 pacientes. De estos 150 pacientes, el 92,7% eran mujeres con una mediana edad de 83 años. Todos estos pacientes tenían un anillo aórtico extra pequeño, en el cual a 150, de estos 150, 110 se les implantó lo que viene siendo la válvula C
y a el resto, que serían los otros 40, se le implantó la válvula B. Entonces, para que pues este fuera un buen estudio y todo pues estuviera bien, se utilizó como un análisis comparativo lo que viene siendo el propensity score. Los resultados pues fueron claros. El éxito técnico del procedimiento fue el 91,3%, siendo el más alto el de la válvula C, con un 96,4% frente a un 77,5%. A los 30 días, el éxito del dispositivo pues también fue mayor para la válvula C, con un 85,5% frente a un 70%. Pues aunque ambos o ambas válvulas sean seguras, se demostró que en la válvula C se presentaron menos casos de mismatch protésico. Estamos hablando de un 9% frente a un 24% que se presentó en la válvula B. Entonces, ahora los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Sí, continuando con lo que es este artículo, decimos que a pesar de que se les haya colocado lo que es una unidad óptica extra pequeña, este va a representar lo que es una alta tasa de éxito técnico, que se va a superar lo que es el 90%, y que es algo que puede llamar bastante la atención porque se creía o se suponía que este anillo, al ser un tamaño extra pequeño como se menciona, podría impedir el buen funcionamiento de la prótesis o dificultar su colocación, pero esto en este caso lo que representó el 90% de éxito en la colocación de los distintos pacientes en los que se llevó a cabo este procedimiento. Y la razón por la que esto está relevante es porque en estos pacientes hay muchas más limitaciones anatómicas. El diámetro reducido de la niña significa que tenemos menos opciones en cuanto al tamaño de la válvula que se puede implantar. Además, aumenta el riesgo de que se presenten complicaciones como lo que puede ser una fuga paravalvular, que es cuando la sangre se escapa por los bordes de la válvula, o incluso la posibilidad de que se obstruya la salida del ventrículo izquierdo. Eh, Sin embargo, lo que hace más interesante en todo esto es que los datos que presenta el artículo nos muestran que estas complicaciones no aumentan de manera significativa. En el caso de pacientes que tengan ese anillo extra pequeño, esto quiere decir que con una buena selección de los pacientes, una planificación cuidadosa y el uso de las válvulas adecuadas, los resultados de la TAVI, que es lo que se realizó en estos pacientes, va a mostrar unos resultados buenos, unos resultados eficaces y no resultados que no sean óptimos para el paciente o comprometan lo que es la salud del paciente. También es importante tener en cuenta que tradicionalmente estos pacientes eran considerados de alto riesgo para la cirugía convencional sobre el anillo aórtico. Por lo tanto, el hecho de que el TAVI funcione bien en este grupo representa un avance muy importante en el manejo clínico de personas mayores o con múltiples comorbilidades que antes no tenían muchas opciones terapéuticas. Entonces, vamos a resumir y en conclusión, a pesar del mayor grado de dificultad técnica que implica trabajar con este niño aórtico extra pequeño, o mejor dicho, el TAVI, se ha consolidado con un procedimiento seguro y eficaz debido a la alta tasa de éxito que ha tenido, que era el 90% que se mencionó anteriormente. Y lo más importante de este animador o este procedimiento es que amplía la posibilidad de tratamiento para pacientes que quizás no habían podido acceder a una intervención de este tipo o que se les consideraba de alto riesgo o que no eran aptos para lo que es este tipo de tratamiento que es el TAVI o la anemia aórtica. Entonces, decimos que el TAVI en pacientes con estenosis aórtica grave y anemia aórtica extra pequeño parece ser una estrategia de tratamiento seguro y eficaz, como mencionaba, y especialmente en pacientes con alto riesgo quirúrgico o que
la ampliación quirúrgica de la niña. Eh, También dice que las C se asocian con una tasa aparentemente inferior de complicaciones y mayor éxito del dispositivo y un mejor rendimiento hemodinámico de la válvula. Por eso se debe a lo que es el 90% total del éxito de este aórtico extrapequeño. Sin embargo, ni el mismo grave ni el tipo de válvula se asociaron peores resultados clínicos a 2 años, ya que a estos pacientes a realizarle este procedimiento del anillo aórtico extrapequeño se les siguió monitoreando para ver si presentaban alguna dificultad, ya que a los días y a los meses de haberles hecho o haberles practicado este procedimiento no mostraban ningún ninguna complicación, por lo tanto siempre recibe con el 90% de lo que es la tasa de éxito. A continuación tenemos el primer caso clínico que sería el de un caso de una estenosis aórtica crítica diagnosticada mediante una sonda Doppler de onda continua sin imagen. Bueno, este caso se trata sobre un hombre de 31 años de sexo masculino y etnia hispana. Este hombre tiene antecedentes, bueno, este paciente tiene antecedentes de válvula aórtica bicúspide congénita, a quien se le detectó un soplo cardíaco en la infancia, aproximadamente como por ver ahí a los 13 años, por lo que se consideró realizar una valvuloplastia aórtica con balón, por lo mismo de la estenosis aórtica moderadamente grave. A los 31 años, prácticamente, este señor acudió por dolor en las ingles sin síntomas cardíacos, pero en el examen físico se le encontró un soplo cardíaco fuerte y se ordenó realizarle un ecocardiograma. Que cabe resaltar que este paciente no había recibido ningún tipo de seguimiento de su válvula aórtica bicúspide o su estenosis aórtica moderadamente grave desde los 13 años a los 16 años hasta los 31 años, que fue que simplemente no acudió al médico por problemas cardíacos, pero se le detectaron. Entonces, prácticamente fue del lapso de 13 años hasta los 31 años sin saber que este paciente tenía aproximadamente, bueno, probablemente una estenosis aórtica grave. Durante esta cita, en el examen físico se detectó un soplo sistólico fuerte en el borde externo superior derecho. Como podemos ver aquí, en la evolución previa del paciente a los 16 años, la velocidad pico abarcaba de 1,1 metros sobre segundo y el gradiente medio era aproximadamente de 21 miligramos de mercurio, por lo que generalmente, como habíamos visto anteriormente, el paciente tenía diagnóstico de estenosis aórtica moderada. Luego, a los 31 años, que verán, fue aproximadamente mucho tiempo después, podemos ver que el gradiente medio, bueno, prácticamente todo seguía dentro del rango, pero esta vez se calculó un área valvular de 1,24 centímetros cuadrados y una sombra acústica dinámica que afectaba la visibilidad. ¿Por qué afectaba la visibilidad? Básicamente porque en el primer, le hicieron básicamente intentaron dos maneras de hacerle el mismo examen. Primero intentaron hacerlo así desde esta forma,
pero como miraron que estaba un poco borroso y los resultados no se observaban de una buena forma, decidieron eh, hacerlo de esta forma. Entonces ahí pudieron descubrir que el paciente en realidad sí tenía una estenosis aórtica grave. La válvula aórtica no se visualizaba bien y se observaba una sombra acústica dinámica en el Doppler a color que afectaba el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica durante la sístole. Luego de detectarle, como podemos ver aquí en los resultados, luego de la sonda Doppler, podemos ver que los resultados se dispararon totalmente y esto ya eh, abarcaba lo que venía siendo una estenosis aórtica grave. Por lo que podemos ver la velocidad pico era de 6,5 metros sobre segundo, gradiente medio de 100 miligramos de mercurio y el área valvular era demasiado reducida, por lo cual el diagnóstico final fue estenosis aórtica crítica, por lo que se decidió someter al paciente a una cirugía inmediatamente. Fue remitido a urgencias a una cirugía cardiovascular para reemplazo valvular aórtico. Y semanas después se le realizó un reemplazo de la válvula aórtica, que ya sería lo que viene siendo el tratamiento, que se le reemplazó, se le dio seguimiento con un reemplazo valvular aórtico con válvula mecánica de Jun de 27 milímetros. No, yo les voy a presentar el caso de igual de estenosis aórtica, pero en paciente neonatal. En este caso tenemos un paciente con 17 horas de edad, tiene sexo masculino. Los antecedentes nos muestran de que se tuvo ecocardiografías prenatales normales de un bebé a término, quiere decir que cumplió todo el tiempo de gestación. Su embarazo y el parto de la madre fueron normales, todo transcurso normal. El motivo de la consulta fue porque a las 10 horas de nacido se le hizo una auscultación y en la auscultación se logró escuchar lo que son soplos panfocales, que ese tipo de soplos son esos de que se pueden escuchar en todos los todos los sitios de auscultación, por lo que se le decidió hacer un ecocardiograma. También se le hizo una exploración física, se logró ver que el bebé no estaba cianótico, tenía un buen color, no tenía distrés, tenía un buen estado en general. El soplo que les había mencionado anteriormente, que se le escuchó durante la auscultación, tenía un grado de 3 a 4, de 6, lo que quiere decir que el soplo era bastante fuerte, tenía pulsos periféricos palpables, o sea, tenía un buen sistema circulatorio sistémico, tenía un latidos rítmicos, tienen latidos rítmicos. El peso era de 3.350 gramos, 49 centímetros de longitud, una frecuencia de 153 latidos por minuto, una presión de 60 sobre 49 milímetros de mercurio. La prueba complementaria, como había mencionado, se le hizo un electrocardiograma donde se logró ver que su ritmo era sinusal, tiene una frecuencia de 146 en ese momento, latidos por minuto, su intervalo PR era de 110 milisegundos, se sugiere que es un poco más corto de lo normal. El QRS también estrecho, pero su repolarización y el tiempo de esta normal. Se le hizo una ecocardiografía donde estaba sinusolitis, que quiere decir que todos sus órganos estaban en buen posicionamiento, un tabique interauricular con un foramen oval permeable en ambas direcciones, o sea que la sangre iba de un lado a otro. Leve su insuficiencia tricuspidea, también en la válvula pulmonar. Se logró ver que el ventrículo izquierdo estaba hipertrófico con una fracción de eyección de 60% y la válvula aórtica sugería que tenía velos engrosados, lo que nos puede dar a entender de que muy posiblemente hay una fusión entre ellos. Al final se diagnosticó al bebé con estenosis aórtica grave.
con una hipertrofia ventricular en la ventrícula izquierda. Se decidió intervenir de manera quirúrgica y durante esta operación se logró ver de que la válvula aórtica estaba displásica. Tenía 2 velos funcionales, de ahí viene el término bicomisural, con 3 senos de Valsalva asimétricos. No estaban de la misma forma, su estructura no coincidía. Se hizo la intervención y todo, y se le hizo un seguimiento con ecocardiografías y se logró ver que tuvo una evolución favorable y pues está bien. Y eso sería todo en parte. Muchas gracias.